Ok. Entonces, y ya, bueno, todos los que han entrado a la clase anterior y ya saben a qué nos vamos a tener en este semestre, cuáles son las metodologías de evaluación, qué es lo que tienen que presentar al final del semestre, es el perfil de su trabajo de grado y por lo tanto que su perfil esté aprobado es el requisito para aprobar la materia. Luego, después de que veamos este enfoque teórico de lo que es la metodología de la investigación, que es lo que estamos viendo, vamos a entrar en la temática directa de cómo se hace un perfil. Es obviamente una cosa demasiado sencilla. No debe pasar de las 5 hojas y en eso tienen que ir trabajando. De todas maneras, en la clase anterior habíamos que... ¡Ay, no estoy grabando la clase! ¡Qué desgracia! Bueno, no importa. Vean el paso que quieren. Listo. Espérenme un ratito. Dile qué pasa. Esta conferencia comenzará a grabarse. Mucho molestan los alumnos aquí. Vale. El examen de mesa, a ver, con amigos. No, de extraordinaria. Eso, la siguiente semana. ¿A qué? No sé, hijito, no sé si se han inscrito siquiera. No, yo de bien que hubieran aquí. Ya, entonces el lunes le voy a avisar a qué hora. Ya, chao. Entrégamelo a la señorita, por favor. De todas maneras, como les iba comentando, una de las del inicio de lo que es un trabajo de investigación, lo que es un trabajo de grado, lo que es un trabajo, una tesis, cualquiera de ellas, es pensar en la idea. Entonces vayan pensando ustedes en una idea, qué es lo que quisieran hacer como su trabajo de grado. No se olviden el concepto que hemos definido en la clase anterior, que es clave para todos ustedes. Si quieren titularse rápido, el camino a seguir es el siguiente. A la conclusión de este semestre, ustedes van a tener su perfil aprobado. Como casi todos los que están en esta materia deberían egresar, o casi todos, al inicio del siguiente semestre vamos a empezar con el seminario, para todos los que quieran hacer seminario. En el seminario, o antes, su perfil aprobado lo tienen que ir trabajando, ya para hacer su borrador de su trabajo de grado. En los 5 meses que va a durar el seminario, ustedes deben ir avanzando y el revisor de su trabajo de grado voy a ser yo. Al final del 5º módulo del seminario, su trabajo de grado debería estar aprobado. Aprobado por mi persona. Lo que significa que si todos trabajan con las pilas puestas, al 5º mes del seminario ya tienen su trabajo aprobado y en 15 días deberíamos estar defendiendo su trabajo de grado.
La defensa se va a hacer en una maratón de 1 o 2 días, dependiendo cuántos alumnos haya. Por lo tanto, en 15 días luego del seminario ya debían estar empezando a tramitar su título de licenciado. Entonces, ese es el camino para todos los que quieren titularse a la brevedad posible y evitar los problemas que hoy en día se tienen, que hay alumnos que hace 2 años, 3 años aún no terminan su trabajo de grado o no hay la fecha para que hagan sus defensas. Entonces pónganse las pilas y pónganse a trabajar. Si tienen preguntas, me interrumpen cualquier rato y me preguntan, ¿ok? Ya les he dicho que los mudos no me gustan mucho. Habíamos visto todas las características del enfoque cuantitativo en la clase anterior. Y en el último punto vimos de que la búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa a la persona que está haciendo la investigación. Entonces ahora vamos a ver cómo se concibe esta realidad con la aproximación de la investigación cuantitativa. Para este fin, vamos a usar la siguiente argumentación basada en Grinnell del 97 y Creswell del 2013, en la cual vamos a definir básicamente 2 realidades. Una realidad interna, que es lo que todos tenemos, en nuestras propias creencias, en nuestras propias suposiciones y en todas nuestras experiencias subjetivas de las personas, que obviamente estas van desde las muy vagas, desde las nociones preliminares, que son nuestras intuiciones, hasta aquellas convicciones bien organizadas y desarrolladas, lógicamente, a través de las teorías formales. Entonces, yo creo tal cosa, pero lo que vos crees, o lo que vos presupones, o lo que vos has vivido, no necesariamente es la realidad. El segundo punto, la realidad objetiva, es externa e independiente de nuestras creencias, y son aquellas cosas que ocurren en la realidad. El SIDA existe, existen los mensajes televisivos, existen las leyes, y estas realidades no las podemos desechar. Por lo tanto, esta realidad objetiva la podemos conocer. ¿Y cómo la podemos conocer? A través de la investigación. Y esta nos va a desechar parte de nuestra realidad interna, de nuestras creencias internas, y nos va a llevar al mundo real. Y entonces, para poder comprender esta realidad objetiva, necesitamos información. Y a través de cómo la conocemos, a través de las manifestaciones de esta realidad objetiva, y para entender cada realidad, que es la respuesta a la que tenemos que contestarnos, el porqué de las cosas, es necesario registrar y analizar dichos eventos. Aquí hay que ser un poco claros en decir que, a pesar de que el enfoque cuantitativo hemos dicho que es básicamente el registro de los eventos,
el registro de las temperaturas, el registro de los elementos contaminantes, que son realidades objetivas. Obviamente no podemos desechar lo subjetivo, porque obviamente lo subjetivo existe y lo subjetivo está en nuestro ser. Y obviamente este tiene un valor para el que está realizando la investigación. Pero lo importante es que el enfoque cuantitativo en lo que se va a abocar fundamentalmente es en demostrar que también se adecúa el conocimiento subjetivo nuestro, a la realidad objetiva. Y esto va a hacer que al documentar esta realidad objetiva, va a ser el propósito central de la mayoría de los estudios cuantitativos. Poniéndolo en otras palabras, que los efectos que consideramos que provoca una enfermedad sean verdaderos, o que captemos la realidad, la relación real entre las motivaciones de una persona y su conducta, que un material que se supone que posea determinada resistencia, auténticamente la tenga, entre otros ejemplos que podamos dar de realidades objetivas. Entonces, eso es lo que pretendemos demostrar. La cuarta característica es cuando las investigaciones creíbles establezcan que la realidad objetiva es diferente de nuestras creencias, es decir, nosotros creemos que la Tierra es cuadrada, pero la realidad objetiva nos va a demostrar que la Tierra es redonda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es que estas nuestras creencias, nuestros pensamientos subjetivos, deben modificarse para adaptarse a la realidad objetiva. Es decir, la realidad no cambia, es la misma, lo que se ajusta es el conjunto de creencias o hipótesis del investigador y en consecuencia la teoría. Y eso es uno de los puntos fundamentales de lo que es la investigación cuantitativa, de acercarnos a la realidad lo más cerca posible. Y si la misma es diferente a nuestras creencias, entonces no nos queda más que cambiar nuestras creencias para adaptarnos a la realidad existente. El segundo enfoque investigativo ya, estoy en clases y no van a entrar, ¿ya? ¿Estoy llevando? El segundo gran enfoque en la metodología de la investigación que se lo ha catalogado luego de los más de 10 años de luchas conceptuales entre las diferentes formas de investigación, es el enfoque cualitativo. ¿Y qué es el enfoque cualitativo? Este enfoque también se guía por áreas o temas significativos de la investigación. En lugar de que las preguntas de investigación e hipótesis precedan a la recolección y al análisis de datos, que es lo que normalmente sucede en los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y segundo para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación, que resulta en procesos más bien circular, en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía en cada uno de los estudios.
Entonces, ¿cuáles son las características fundamentales del estudio del enfoque cualitativo? Las características son los planteamientos más abiertos que van enfocándose a medida que transcurre la investigación. Se conduce básicamente en ambientes naturales. Los significados se extraen de los datos y no se fundamenta en la estadística. Por lo tanto, aquí podrán hacerse análisis psicológicos, análisis sociológicos, análisis médicos, que están más enfocados con la sociología que con las ciencias exactas, ¿no? Entonces, ese tipo de estudios cualitativos básicamente están direccionados a esas áreas. El proceso de desarrollo del enfoque cualitativo es inductivo, es recurrente y analiza múltiples realidades subjetivas. Entonces, la subjetividad aquí tiene mucho que ver. ¿Cuáles son las bondades? La profundidad de los significados, la amplitud de los estudios, la riqueza interpretativa que hay que dar al estudio y cómo podemos contextualizar el fenómeno luego de haberse estudiado. ¿Cuáles son las características que posee el enfoque cualitativo? Aquí en esta figura intentamos representarlo de alguna forma, pero cabe señalar que simplemente es una intención, porque su complejidad y flexibilidad son mayores. Entonces, si partimos de una literatura existente, que va a ser nuestro marco de referencia, partimos de una idea en la fase 1. En la fase 2 hacemos el planteamiento del problema. En la fase 3, una inmersión inicial en el campo de estudio. La fase 4, una concepción del diseño del estudio. Una quinta fase, que es la definición de la muestra inicial del estudio y el acceso que se tiene a esta. En la fase 6, la recolección de los datos. Fase 7, análisis de los datos. Fase 8, interpretación de los resultados. Y finalmente, la elaboración del reporte de resultados. Todos estos no van en una secuencia de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, como es el enfoque cuantitativo, sino que es de idas y vueltas. Entonces, estamos en tal fase, podemos volver hacia atrás o podemos saltar algunas fases para luego volver y mejorar de esa forma el estudio. Entonces, ¿cuáles, si las describimos con mayor amplitud de estas características? Primero, el investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. ¿Por qué no sigue un proceso definido claramente? Porque estos planteamientos iniciales no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo. No voy a demostrar, por ejemplo, cuáles son los contaminantes que hay en el agua en las bebidas de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Que es algo específico. Y por lo tanto, las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. Segundo, en la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego voltear al mundo empírico, y hemos dicho que el mundo empírico es el mundo de la experiencia, toda la experiencia recopilada hasta hoy, para confirmar si esta es apoyada con los datos y los resultados, se comienza examinando inicialmente los hechos en sí. Y en este proceso se desarrolla una teoría coherente para representar lo que se está observando.
Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo, explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas. Esto significa que van de lo particular a lo general. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más amplia o más general. En tercer lugar, en la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis. Y hemos visto anteriormente que en los estudios cuantitativos, la mayoría de ellos se prueban o se refutan las hipótesis, que son las creencias del investigador, sino que estas mismas se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos. Por lo tanto, son el resultado del estudio. La cuarta característica es que el enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. De tal forma que la recolección de datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes. Por ejemplo, si estamos analizando el comportamiento de las emociones de las personas, entonces vamos a registrar cómo reacciona esa persona ante diversos escenarios, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus experiencias, cuáles son los significados y otros aspectos más bien subjetivos. Y también resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. Debido a ello, la preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes, tal como fueron o son sentidas y experimentadas. Sherman y Webb y Patton definen los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. Entonces, ya obviamente les queda un poco más claro hacia dónde va la investigación cualitativa. Como quinta característica, el investigador cualitativo utiliza técnicas para la recolección de datos. La observación no estructurada, entonces yo voy a observar los fenómenos, voy a una manifestación, a una concentración en el Cristo de la gente, voy a observar el comportamiento de las personas. O voy a hacer entrevistas abiertas para ver por qué está haciendo así, por qué no está haciendo así, etcétera, etcétera, para saber y entender lo que estoy pretendiendo ver. Voy a hacer una revisión de la documentación, voy a hacer discusiones grupales, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, interacción e introspección con grupos o comunidades. Cualquiera de esas formas me van a servir para recolectar los datos que yo estoy pretendiendo analizar para sacar las conclusiones que el estudio me lo va a permitir. Esto hace que el proceso de indagación sea mucho más flexible que en el análisis cuantitativo y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Entonces, ¿cuál es el propósito? Va a ser reconstruir la realidad tal como lo observan los actores de un sistema social definido previamente. Es holístico porque se aprecia de considerar el todo sin reducirlo al estudio de las partes. Entonces, a través de ese análisis del grupo, de la comunidad, del ambiente que estoy analizando, voy a hacerlo holístico, es decir, voy a hacerlo global, sin que el estudio se reduzca solamente al escenario que yo le estoy investigando. Como séptima característica, la aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación de la realidad. Y esto es un tema importantísimo, porque
obviamente tengo que dejar de lado el subjetivismo, mis creencias, para no manipular ni estimular la realidad, sino tratarla de que la realidad sea la que es. Como octava característica, la investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa. Es decir, yo voy a interpretar los resultados de mis observaciones, centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones. Es decir, se busca interpretar lo que se va captando activamente. La novena característica postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto de sus propias realidades. Es decir, yo voy a interpretar lo que los actores de mi investigación están interpretando de sus propias realidades. De este modo, convergen varias realidades, por lo menos la de los participantes, cada cual con su realidad particular, la del investigador, que también tiene su propia realidad, y la que se produce en la interacción de todos los actores. Además, y esta es una cosa importante, estas realidades se van modificando conforme transcurre el estudio y son las fuentes de los datos. Es decir, que en función de las realidades de las otras personas, mis propias realidades como investigador se van a ir modificando a medida que el estudio transcurre. Por lo anterior, significa que el investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Soy un ser vivo igual que mis congéneres con los cuales me están ayudando a realizar el estudio. Así, en el centro de la investigación está situada la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos. Entonces, hay que construir una realidad a través de la diversidad de las subjetividades de las personas. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias, ni obtener necesariamente muestras representativas. Incluso regularmente no pretenden que sus estudios lleguen a repetirse. Y esto es completamente diferente al estudio cuantitativo. El estudio cuantitativo, el objetivo de la investigación científica es que de lo particular yo puedo generalizar al mundo global. Como habíamos dicho el ejemplo, si yo analizo un escenario en Santa Cruz, de forma cuantitativa, ese escenario lo puedo replicar, o sea, puede repetirse en cualquier otro escenario que tenga las características similares a Santa Cruz, o sea, se lo puede replicar, se lo puede generalizar, se lo puede repetir en Europa, en Asia, en cualquier otro lugar donde las condiciones sean similares al lugar del estudio. En cambio, el estudio cualitativo no pretende ninguna generación ni pretende de que el estudio se lo pueda replicar en cualquier otro escenario. Este enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible. Lo transforman y lo convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Entonces yo voy a grabar, voy a anotar, voy a registrar, voy a mirar los comportamientos para que los mismos se visibilicen ante la evidencia real.
Por lo tanto, es naturalista porque estudia los fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad. Y es interpretativo porque intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas les brinden. ¿Cuáles son las actividades principales que debe realizar el investigador en una investigación cualitativa? Es que el investigador adquiere un punto de vista interno desde dentro del fenómeno, aunque mantiene una perspectiva analítica a cierta distancia como observador externo, perdón. Entonces, si bien él está dentro del fenómeno que está analizando, tiene que abstraerse de sus realidades y convertirse en un observador externo para evitar las interferencias con sus propias realidades. El investigador debe usar diversas técnicas de investigación y tener diversas habilidades sociales de una manera flexible, de acuerdo con los requerimientos de la situación. Por ejemplo, si yo voy a analizar el concepto de los movimientos sociales, por ejemplo, en el país, hoy en día, y soy un completamente y declarado antimachista, por ejemplo, lógicamente, si no cambio mi focalización como un observador externo de la situación, mi investigación va a ser un completo fracaso, porque mis creencias y mis ideologías van a ser de que no pueda abstraerme de mis internalidades y no pueda ver el fenómeno desde más arriba. Por lo tanto, mi investigación va a estar destinada al fracaso. Por otro lado, el investigador no debe definir las variables con el proceso de manipularlas experimentalmente. Es decir, que lo que se busca es que el resultado de la investigación nos acerque a la realidad y no a los resultados que yo pretendo obtener de las mismas. Produce datos en forma de notas extensas. El investigador debe producir datos en forma de notas extensas, en diagramas, en mapas, en cuadros humanos, para generar descripciones bastante detalladas. Es decir, mientras mayor cantidad de información tenga, y la tenga bien estructurada, voy a poder describir de una forma más general el fenómeno que estoy analizando. El investigador debe extraer el significado de los datos y no necesita reducirlos a números. Esa es la gran diferencia entre la investigación cualitativa y cuantitativa. La cuantitativa siempre la referimos a números y la validamos a través de la estadística. Acá no es obligación de reducirlas a números, ni tampoco tenemos que hacer un análisis estadístico. Aunque lógicamente el conteo puede utilizarse en el análisis. Es decir, no lo descartamos, pero no es algo imprescindible para el proceso de la investigación. El investigador entiende a los participantes que son estudiados y desarrolla una empatía hacia ellos. Por lo tanto, no solamente registra los hechos objetivos. Continuando con el ejemplo, si yo los odio a los masistas y pretendo estudiar los fenómenos sociales o los movimientos sociales, por ejemplo, hoy en día, entonces no voy a poder registrar los hechos objetivos, ¿no? Mi investigación va a estar sumamente sesgada ante mi ideología y mi subjetividad.
Y esto hace que el investigador debe mantener una doble perspectiva. La primera, analizar los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos del fenómeno, y así como aquellos implícitos, que son los inconscientes y los subyacentes en la situación de todos los actores que estoy analizando. Es decir, que veo sus realidades y también veo sus subjetividades y sus creencias de ellos. Esto hace que la realidad objetiva en sí misma es objeto del estudio, porque yo me tengo que adentrar en la realidad de ellos. Por lo tanto, tengo que adentrarme en sus creencias, en sus pensamientos y en su lógica. Por lo tanto, el investigador debe observar los procesos sin irrumpir, sin alterar, ni imponer un punto de vista externo. Es decir, el investigador no es la persona que deba ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora sí, ingeniero. Ahora sí, Me ingeniero. Ok, Hace rato no se le escuchó. sí, se perdió la conexión de eso. ¿Cuánto no me han escuchado? 10 segundos, 20 segundos, un minuto. Unos 15 segundos, 10 diría. segundos. Dale 20. Sí, ingeniero, no mucho. Ok. Entonces, probablemente esta última parte no la han visto, no la han escuchado. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces, lo que dijimos es que el investigador debe observar los procesos sin interrumpir, sin modificar, ni imponer el punto de vista externo, el punto de vista del observador, o el punto de vista que considera que es lo que debe ser. Sino lo que debe hacer es registrar tal como lo perciben los actores del sistema social. Por lo tanto, el investigador, ante esta realidad que probablemente no sea la misma que la que yo tengo, ni que sean mis creencias, es capaz de manejar las paradojas, las incertidumbres, los dilemas éticos y las ambigüedades. Para ser más, por poner un ejemplo más claro, si voy a analizar, por ejemplo, cuál es la posición de las mujeres en cuanto al aborto, o si lo hago más general, cuál es la posición de las mujeres y de los hombres ante el aborto, y yo soy un cristiano sumamente devoto, que voy todos los domingos a la iglesia, etcétera, etcétera, y creo y recreo de que el aborto no debe existir.
significa que si yo voy a hacer una investigación, tengo que abstraerme completamente de mis creencias. A la investigación no le interesa lo que vos crees. Si vos quieres hacer una investigación que tenga valor, que tenga validez, tienes que abstraerte de lo que crees, por muy firmemente sea esta tu creencia, en este caso, que puede ser muy firmemente tu creencia porque estás relacionado con algo divino, que es al Dios al cual vos crees y lo crees al 100%, de tal forma de que debas aprender a manejar estas paradojas entre lo que la gente piensa y lo que vos piensas, las incertidumbres que tiene la gente ante el sí o ante el no, que también son tus mismas incertidumbres, los dilemas éticos que crees que existan. ¿Es ético que haya aborto? ¿No es ético? Yo creo que sí, yo creo que no. Y las ambigüedades que existen en tu mente. No, esto no debe ser así, pero eso al final no le interesa a la investigación. Lo que le interesa a la investigación es los resultados del estudio, libres de las subjetividades del investigador. Entonces, para hacer un resumen y concluir esta temática de los dos enfoques fundamentales que hay en la investigación, el cuantitativo y el cualitativo, veamos las diferencias entre ambos estudios. El enfoque cualitativo busca principalmente la dispersión o expansión de los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende acotar intencionalmente la información, lo que significa medir con precisión las variables del estudio, por lo tanto tener un foco. Entonces esa es la gran diferencia. El cualitativo dispersa y expande los datos y la información, mientras que el cuantitativo solamente trata de acotar al valor más pequeño para poder hacer su medición con la mayor precisión posible. Entonces, en cuanto a las definiciones y dimensiones que tenemos, los marcos generales de referencia en el enfoque cuantitativo, como han leído ustedes en el capítulo 1, si es que lo han leído, es el positivismo, el neopositivismo y el postpositivismo. En el enfoque cualitativo está la fenomenología del constructivismo, el constructivismo, el naturalismo y el interpretativismo. Todos estas escuelas de la investigación que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos 10 siglos del avance del conocimiento, básicamente hoy en día los estamos resumiendo en los dos enfoques, bueno, que son básicamente tres: el enfoque cuantitativo, el cualitativo y el mixto, que es una combinación entre el cuantitativo y el cualitativo. ¿Cuál es el punto de partida? En el enfoque cuantitativo hay una realidad que conocer. Esto puede hacerse a través de la mente. Y en el cualitativo hay una realidad que descubrir, construir e interpretar. La realidad es la mente. Y en cambio en el cuantitativo es a través de la mente. ¿Cuál es la realidad que se va a estudiar? En el cuantitativo existe una realidad objetiva única. El mundo es concebido como externo al investigador. Y en cambio, en el enfoque cualitativo, existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es relativo y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados. La población y la muestra.
En el enfoque cuantitativo, el objetivo es generalizar los datos de una muestra a una población de un grupo pequeño a uno mayor. Es decir, yo voy a medir aquí cierta cosa de una población pequeña y la voy a extender a una población mayor. En cambio, en el cualitativo, no se pretende generalizar los resultados obtenidos en la muestra a una población más grande. Los estudios son particulares. Es decir, si es un estudio sociológico, el estudio sociológico me va a decir que los chiquitanos tienen este comportamiento, por lo tanto yo no puedo generalizar ese comportamiento de los chiquitanos a los aymaras o a los quechuas o a los asiáticos o a los indios Sioux de Estados Unidos. La muestra, en el enfoque cuantitativo, se involucran en muchos casos en la investigación porque se pretende generalizar los resultados del estudio. Y en cambio, en el cualitativo, se involucran en unos cuantos casos porque no se pretende necesariamente generalizar los resultados del estudio, sino analizarlos intensivamente. En cuanto a la composición de la muestra del estudio, en el cuantitativo, casos que en conjunto son estadísticamente representativos, y en el enfoque cualitativo, casos individuales representativos no desde el punto de vista estadístico, sino por las cualidades que tengan la muestra a ser analizada. La naturaleza de los datos, en el enfoque cuantitativo, son datos numéricos, de ahí viene el nombre de cuantitativo. Y en cambio, en el estudio cualitativo, los datos es cualitativa, son textos, narraciones, significados, etc. ¿Cuáles son los tipos de datos en el enfoque cuantitativo? Datos confiables y duros, que vienen del inglés hard, que no se entiende muy bien en castellano, pero que son datos reales, existentes, y que son confiables y que son validados a través del análisis estadístico. En cambio, los datos en el enfoque cualitativo son datos profundos y enriquecedores. En inglés se llama soft data, ¿no? Que son diferentes, moldeables, que están en función de las realidades de las personas o de los grupos o de las comunidades en análisis. ¿Cómo se recolectan los datos? En el enfoque cuantitativo, la recolección se basa en instrumentos estandarizados. Es uniforme para todos los casos. Los datos se obtienen por observación, por medición y por documentación. Se utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos o se generan nuevos datos basados en la revisión de la literatura y se prueban y se ajustan. Las preguntas, ítems o indicadores utilizados son específicos con posibilidades de respuestas a categorías predeterminadas. En cambio, en el enfoque cualitativo, la recolección de los datos está orientada a proveer de un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas. El investigador es el instrumento de recolección de los datos, se auxilia de diversas técnicas que se desarrollan durante el estudio, es decir, no se inicia la recolección de los datos con instrumentos preestablecidos, sino que el investigador comienza a aprender por observación y descripciones de los participantes y concibe formas para registrar los datos que se han refinado conforme avanza la investigación. ¿Cuál es la concepción de los participantes en la recolección de los datos? En el enfoque cuantitativo, los participantes son fuentes externas de los datos y en el cualitativo, los participantes son fuentes internas de los datos. El investigador también es un participante. Dos horas más y acabamos. ¿Cuál es la finalidad del análisis de los datos? En el enfoque cuantitativo, describir las variables y explicar sus cambios y movimientos. En el enfoque cualitativo,
comprender a las personas, comprender los procesos, comprender los eventos y sus contextos. ¿Cuál es la característica del análisis de los datos? En el enfoque cuantitativo es sistemático y estandarizado. Es decir, hay que seguir las reglas que la investigación exige. Utilización intensiva de la estadística, tanto descriptiva como inferencial. Es decir, vamos a validar nuestro análisis a través de la estadística para ver cuán cerca de la realidad están nuestros datos y nuestras inferencias y nuestra correlación de las variables. Están basados en variables y casos. Una matriz es impersonal, porque al final estamos analizando números, y es posterior a la recolección de los datos. Entonces, primero tenemos que tener los datos para hacer el análisis estadístico. En cambio, el enfoque cualitativo es progresivo y varía dependiendo del modo en que se recolectan los datos y el tipo de estos, que pueden ser textuales, simbólicos, en audios o en video, fundamentado en la inducción analítica, uso moderado de la estadística, conteo algunas operaciones aritméticas, muy simple, basado en casos o personas y sus manifestaciones, y el análisis consiste en describir información y desarrollar los temas. ¿Cómo es la forma de los datos para hacer el análisis? Los datos son representados en forma de números que son analizados estadísticamente en el enfoque cuantitativo. En cambio, en el enfoque cualitativo, datos en forma de textos, imágenes, piezas audiovisuales, documentos y objetos personales. Finalmente, en el proceso del análisis de los datos, en el enfoque cuantitativo, el análisis se inicia con ideas preconcebidas basadas en las hipótesis formuladas. Una vez recolectados los datos numéricos, estos se transfieren a una matriz, la cual se analiza mediante procedimientos estadísticos. En cambio, en el enfoque cuantitativo, el análisis no se inicia con ideas preconcebidas sobre cómo se relacionan los conceptos o las variables, conforme se van reuniendo los datos verbales, en texto o audiovisuales. Se integra en una base de datos, la cual se analiza para determinar significados y describir el fenómeno estudiado desde el punto de vista de sus actores. Por lo tanto, se conjuntan descripciones de participantes con las del investigador. ¿Cuál es la perspectiva del investigador en el análisis de datos? Como dijimos, en el análisis cuantitativo es externa, está él al margen de los datos. El investigador no involucra sus creencias ni tendencias en el análisis, mantiene la distancia de este. ¿Por qué? Porque al final van a ser resultados numéricos los que nos van a validar o no nos van a validar nuestras hipótesis. En cambio, en el enfoque cualitativo, que es interna desde los datos, el investigador se involucra en el análisis de sus propias creencias, así como la relación que tuvo con los participantes del estudio. ¿Cuáles son los principales criterios de evaluación de la reclusión y análisis de los datos? Es la objetividad, el rigor científico, la confiabilidad, que nos va a dar el análisis estadístico, y la validez de nuestras conclusiones también a través del análisis estadístico. Y en el enfoque cualitativo es la credibilidad, la confirmación, la valoración, la representatividad de las voces y la transferencia de esa información. En cuanto a la presentación de los resultados, estos van a estar en el enfoque cuantitativo a través de tablas, diagramas y modelos estadísticos. El formato de presentación es relativamente estándar. En cambio, en el enfoque cualitativo, el investigador emplea una variedad de formatos para reportar sus resultados: narraciones, fragmentos de textos, videos, audios, fotografías, mapas, diagramas, matrices y modelos conceptuales. Finalmente, el reporte de los resultados. Los reportes utilizan un tono objetivo, impersonal, no emotivo, porque tiene que ser el resultado muy objetivo. En cambio, en el enfoque cualitativo, los reportes utilizan un tono personal y un tono emotivo en cuanto a las conclusiones. Bien, esa es
la finalización del capítulo 1 de nuestra temática. Si tienen alguna pregunta. Y antes tengo una consulta. Dime, Cristian. Entonces, para realizar así una investigación con el enfoque cualitativo, es preferible casi no conocer mucho sobre el tema, así para no dejarnos llevar con nuestras emociones o creencias, como mencionaba usted. No, cualquier investigador debe conocer el tema. Pero eso no implica de que tus subjetividades no estén inmersas en el estudio. ¿Cuál es la diferencia entre hacer una investigación independientemente de qué tipo, con conocimiento o sin conocimiento? Si vos dices, yo voy a investigar el comportamiento yo quiero investigar el comportamiento de la atmósfera en Marte en los seres vivos, ¿ok? Es un tema que no lo conoces, no lo conozco, y probablemente nadie lo conozca. Es un ejemplo extremo, por ejemplo. El resultado de tu investigación es que nunca la vas a concluir. ¿Por qué? Porque desconoces el tema. Y tampoco vas a encontrar investigación que te ayude a conocer el tema. Entonces, eso hace de que tu investigación va a ser un fracaso y va a ser una frustración personal porque no la vas a poder concluir. Entonces, eso no significa que uno no pueda investigar cosas que no las conoce. Si yo voy a un tema, quiero investigar la energía nuclear, por ejemplo, que en mi caso tampoco la conozco a profundidad, pero si quiero investigar algún aspecto de contaminación, por ejemplo, de la energía, de la radioactividad, mejor dicho, que la desconozco, pero sí a través de la revisión de la teoría, del estado del arte, yo voy a encontrar un montón de información científica que me va a permitir compenetrarme en esa temática. ¿Que me va a tomar más tiempo? Obviamente me va a tomar mucho más tiempo. Entonces, una vez que hago una revisión, me haya compenetrado con la temática, sí voy a poder plantear hacer el estudio que yo deseo hacer. Y por lo tanto, voy a poder concluir mi estudio con mayor trabajo que si hubiera agarrado un tema que sí lo conozco y que sí lo entiendo y que sí tengo más claro qué es lo que quisiera investigar. Entonces, en cualquiera de las dos temáticas, sí, lo fundamental es, si no conozco el tema, es primero conocer el tema a través de la revisión de todo lo hecho hasta el día de hoy en esa temática. Y si conozco el tema, igual tengo que hacer una revisión de la teoría para saber hasta dónde se ha avanzado y mi investigación en qué puede contribuir a lo que ya está hecho. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, buen día. Dígame, Rotisberto. La siguiente consulta, ingeniero, considerando que una investigación creo que necesariamente tiene que tener un enfoque cualitativo y cuantitativo, pero fijándome en las características del enfoque cualitativo, usted mencionó que no necesariamente tiene que tener hipótesis. Entonces, ¿una investigación tiene que tener o no tiene que tener hipótesis? ¿O qué investigaciones pueden ser estas
tienen que llevar hipótesis. En general, casi todas las investigaciones cuantitativas, todas las investigaciones que hagas relacionadas a temas de que las puedas medir, que las puedas censar, que las puedas traducir en números, en general todas ellas llevan una hipótesis. Todas las investigaciones ingenieriles en general son investigaciones cuantitativas. Las investigaciones cualitativas, que están más enfocadas al ambiente sociológico, al ambiente social, de investigación de fenómenos, de migraciones, de comportamientos de las personas. En general, esas no tienen hipótesis, sino que vas a demostrar el comportamiento a través del estudio de sus realidades. Entonces, esa es la gran diferencia entre ambos estudios. En resumen, nosotros ingenieros, en general, nuestra investigación es cuantitativa. Y por eso, ustedes que han hecho sus trabajos a lo largo de su carrera, han visto que siempre les dicen a ver cuál es la hipótesis de su trabajo, sus objetivos generales, objetivos secundarios, etcétera, etcétera. Bien, muchachos, entonces nos vemos en la siguiente clase. Les voy a mandar un documento para que lo lean. Y la siguiente clase va a haber un control de lectura para saber que han leído. Que tengan un buen fin de semana. Chao. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.